Si eres escritor y estás buscando escribir una novela negra y estás en esa fase de preparación en la que investigas, buscas y alimentas tu curiosidad para crear una trama de 10, lo primero que tienes que saber es que la novela negra se define por oposición a la novela de detectives o policíaca. Y no porque sean polos opuestos, sino porque una acabó derivando de la otra. Además de que comparten el tema del crimen. Para obtener una definición completa lo que tenemos que ver es cuáles son esas diferencias. La novela criminal se desarrolló partiendo del motivo de la intriga. Y esto le llevó a ser llamada novela enigma o novela problema. De hecho, no sé si habéis leído el juego final, creo que se llama de Arturo Pérez Reverte, podréis comprobar que en esa misma introducción se llama a esa novela como novela problema. Porque crea un problema que el lector tiene que resolver, es decir, es un juego de deducción en el que el autor pone a prueba al lector en base a su ingenio. Si has leído una novela de este tipo y a las pocas páginas ya sabías quién era el asesino, esa novela tenía un problema, y es que no era muy buena. Y así es como realmente se puede valorar la calidad de una novela policíaca o detectivesca. Porque si el autor consigue guiar al lector a un punto, habiéndole dado las pistas necesarias, pero sin señalarle directamente al que acababa siendo el culpable, ahí, en ese momento en el que todas las piezas del puzzle encajan, pero el lector no ha sabido montar el puzzle, dejarlo terminado, ahí es cuando el autor realmente tiene una victoria creativa sobre el lector. Porque esa solución final tiene que ser verosímil, tiene que ser lógica. No se puede jugar con el lector. No se puede ir guiando al lector por un camino de puntos rojos y decirle que al final la mezcla de todos esos puntos es el azul, porque no se lo va a creer y va a decir que eres un autor mediocre. La novela criminal ha evolucionado ayudada de la psicología criminal. Los estudios psicológicos sobre los criminales han ayudado muchísimo a crear personajes buenos en la novela criminal. La pregunta fundamental para que tu novela funcione es ¿por qué funcionó la novela negra cuando se creó o cuando nació? Y es que esa novela nació para dar testimonio de una realidad, la realidad de los años 20 en Norteamérica. Era la época de los gángsters, de la prohibición, de la lucha de clases y del nacimiento de la sociedad capitalista. Recordemos el crack de la bolsa y la progresiva ruina del país. Y es muy irónico que esta época se llamara Los Felices 20, porque de felices creo que había poco. La novela realista se acercó a dar testimonio de esos acontecimientos y entonces surgió la novela negra, porque combinaron la creación literaria con el testimonio. Hay un montón de novelas y autores de esta época que podríamos enmarcar en novela criminal, pero que realmente lo que estaban haciendo era novela realista de esa época. El concepto novela negra vino dado por los franceses, al igual que el término del cine negro. En primer lugar, tuvo un sentido industrial o comercial y asumió la función de descubrir a los autores que desarrollaban ese género, como Chandler, como Hammett, como McCoy, como Thompson o como Goodies. Así que en resumen, los 5 elementos definitorios de la novela negra son: 1. El tiempo histórico, desde los años 20 hasta la actualidad. 2. El espacio geográfico, Norteamérica. Después, en todo el mundo, los suecos han sabido revolucionar el género de la novela negra. El tercer punto es que trata el crimen desde la visión de la creación literaria y tiene el juego deductivo como base. 4. Su manifestación industrial comercial surgida del género novela negra. Y 5. Que sus autores, como bien he dicho antes, están especializados dentro del género. La novela enigma siempre estaba del lado de los buenos, del lado del detective, del lado del investigador, es decir, del lado de la ley. La novela negra no. Dentro de la novela negra tenemos que distinguir varios subgéneros. Uno es el hard-boiled, otro es el thug y otra es la crook story o crook story. Hard-boiled significa dura y en ebullición. Este término se usaba para definir personajes, historias, situaciones, actitudes, novelas que estaban en contra de las convicciones sociales en los años 20. Los personajes de este género, por definición, son partidarios de la violencia, individualistas, desapegados de la ley y con una noción muy particular de la ética y la justicia. Y su conducta pues está al margen de las normas. De este tipo de subgénero nació un tipo de detective diferente, un investigador privado que seguía los mismos métodos que los criminales y que por supuesto es totalmente opuesto al investigador a la británica o como Poirot, es decir, ese detective educado, elocuente, intelectual, de gustos refinados. El detective del subgénero hard-boiled se define por su brutalidad y porque la acción va a predominar siempre por encima del intelecto.
En este subgénero los diálogos son muy abundantes, siempre están respondiendo a la dureza de los personajes, al cinismo de la situación y con un contexto violento que no se puede igualar. Esto lo que hace es que el diálogo sea muy narrativo. De hecho, muchos de los autores de este tipo de subgénero acabaron siendo contratados por Hollywood para hacer los guiones de muchas de las películas que también formaban parte del cine negro, porque su ritmo era rápido y cinematográfico. Ahora vamos al segundo subgénero, que es la novela dura o llamada thug, que lo que hizo fue permitir un protagonismo de los criminales. Esta es la característica principal que la diferencia de la hardboiled, porque el delincuente asumió el papel de protagonista. La evolución de este género irá de la mano de la psicología criminal, porque acabará dando una imagen y un retrato demasiado detallado de esa psicología que hay detrás del que comete un crimen, siguiendo las modas psicoanalíticas, centrándose en el móvil y en la personalidad. Y por último, la crook story es una evolución más de este género, que acaba siendo otro subgénero. Y aquí el protagonista es el delincuente, pero no es un delincuente sin más, es un delincuente que está profesionalizado. Es decir, en la novela Thug, la anterior, el protagonista no era un profesional del delito, sino que llegaba a cometer el delito de forma ocasional o fortuita, debido también al determinismo social. En la crook, sin embargo, el protagonista es el gángster o el pistolero. En resumen, que al llegar la Segunda Guerra Mundial, la novela negra ya estaba fecundada por los tres subgéneros que hemos mencionado. Así que espero, amigo escritor, que de aquí saques herramientas necesarias y válidas para alimentar tu creación y conseguir hacer unos personajes de esos que admira el lector y una historia o problema que nunca sea capaz el lector de construir, sino que seas tú al final el que le dé la mano para decir: mira todas las pistas que te has perdido por el camino y mira qué pedazo de historia te acabo de montar.